¿Alguna vez te has preguntado cómo termina bien en el servicio de Dios? La historia de hoy muestra, a través de los últimos días de Eliseo, un hombre que permaneció fiel a su llamado hasta su último aliento y aún más allá. El tema de este pasaje revela que el poder de Dios, obrando a través de una vida fiel, crea ondas que continúan mucho después de que esa persona se ha ido. La influencia espiritual no termina con la muerte. Encontramos a Eliseo en su lecho de muerte, pero aún involucrado en la obra de Dios. Cuando el rey Joás lo visita, sucede algo extraordinario. El rey, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, reconoce la autoridad espiritual de Eliseo, clamando: Padre mío, los carros y la caballería de Israel. Las mismas palabras que Eliseo había usado para Elías. Incluso aquellos que rechazan los caminos de Dios no pueden negar el poder de una vida fiel. Observa lo que sucede a continuación. A pesar de su debilidad, Eliseo lo convierte en un último acto profético. Hace que el rey dispare una flecha hacia el oriente, victoria sobre Aram. Luego le dice que golpee el suelo con las flechas. Cuando el rey golpea solo 3 veces, la pasión de Eliseo por la obra de Dios se enciende. Debiste haber golpeado 5 o 6 veces, protesta. Incluso enfrentando la muerte, le preocupa la victoria total de Israel. Pero la parte más extraordinaria de la historia de Eliseo ocurre después de su muerte. Cuando el cuerpo de un hombre muerto es arrojado apresuradamente a su tumba y toca sus huesos, el hombre vuelve a la vida. Este milagro confirma todo acerca del ministerio de Eliseo. El poder de Dios había impregnado tanto su vida que permaneció activo, incluso en sus restos. El contraste con el rey Joás de Judá es sorprendente. Cuando Zacarías, hijo del sacerdote que lo había guiado, lo confronta por su idolatría, Joás ordena que lo asesinen en el patio del templo. Las palabras de Zacarías antes de morir son inquietantes. Que el Señor vea esto y te pida cuentas. El rey que una vez reparó el templo de Dios, ahora derrama sangre inocente en él. El poder de la historia de Eliseo no radica solo en que hizo grandes cosas para Dios, sino en que nunca dejó de estar disponible para su uso hasta el final e incluso después de su muerte. He sido testigo de ese mismo espíritu fiel en personas que han tocado mi vida. Recuerdo que cuando era pastor en Alemania, un médico asistió a uno de nuestros servicios. Al irse me confesó: tengo 50 años y no tengo ningún propósito en la vida. Unos días después, tuve el privilegio de compartirle el Evangelio y poco después entregó su vida a Cristo. Pero eso fue solo el comienzo de su historia. Tras retirarse de su práctica médica, el Dr. Downs sintió que Dios le llamaba al ministerio. Se convirtió en el estudiante de más mayor en su seminario, pero la edad no disminuyó su pasión por la obra de Dios. Incluso cuando su salud requirió que se mudara a una residencia, no lo vio como el final de su ministerio. Lo vio como una nueva oportunidad. Comenzó estudios bíblicos allí y tuve la alegría de hablar con él varias veces durante esa etapa de su vida. Mientras sus capacidades físicas disminuían, su ministerio en realidad crecía. Dejó el dulce aroma del amor de Cristo en cada persona que conoció, e incluso hoy su vida sigue ministrándome. Como Eliseo, el Dr. Downs entendía que mientras tengamos aliento, tenemos una misión. La pregunta no es si tenemos la fuerza para terminar bien, sino si permaneceremos fieles y disponibles hasta el final. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Primero, reconoce que la fidelidad no se trata de nuestra fuerza, sino de permanecer rendidos al propósito de Dios hasta el final.
Segundo, entiende que nuestra influencia para bien o para mal se extiende más allá de nuestra vida. ¿Qué legado creamos? Tercero, date cuenta incluso nuestros momentos más débiles pueden ser usados por Dios si permanecemos fieles a su llamado. Cuarto, recuerda que la pasión no debe disminuir con la edad. Y finalmente, anímate al saber que el poder de Dios obrando a través de una vida rendida crea un impacto que quizás nunca lleguemos a ver. Porque al final lo que importa no es la fuerza física que poseemos, sino la fidelidad espiritual que mantenemos. Cada etapa de la vida trae nuevas oportunidades para servir a Dios si simplemente permanecemos disponibles para su propósito.